sin rastros. Hace 10 días no se conoce el paradero de Santiago Maldonado. La presión de los organismos de derechos humanos y la oposición han convertido el caso en un claro hecho político. Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó, con muy poca información. Hay búsquedas por distintos lugares, sin mucha colaboración de esta organización, que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos. La hipótesis más fuerte que nosotros tenemos desde el CEL vincula a las fuerzas de seguridad en la desaparición de Santiago. De ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esto es una desaparición forzosa. Eso es una construcción. No hay democracia. La democracia es cuando hay un gobierno del pueblo y para el pueblo. Hubo pericias en la sede de Gendarmería. Se encontraron pelos y rastros de sangre en una soga en un unimog, ¿no? ¿De qué manera se verifican esos rastros? Contra el rastro del ADN de algún familiar. La democracia no es esto. Esto es una basura. Es igual que una dictadura o peor. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Castigo a los culpables. Vamos todos a Plaza de Mayo. Todos a Plaza de Mayo. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Hoy por la tarde la protesta se hizo sentir en la calle por una importante manifestación en Plaza de Mayo. Bueno, lo de trabajo de destajo muestra la concepción que tiene el presidente del trabajo. Si eso es trabajo de destajo. Los que cometieron la apropiación del cuerpo, los que habrán cometido el suplicio de Maldonado, los que probablemente le hayan inferido la muerte y los que han generado la incertidumbre sobre la suerte y paradero de la víctima son los que están en ejercicio del gobierno actual. Empezar a aparecer testigos que el desaparecido anda por todos lados. Eso, perdón, ¿está dando a entender que eso forma parte de alguna estrategia, de algún sector que...? Sí, normalmente, históricamente, eso siempre formó parte de tácticas de encubrimiento. Sin pistas, sin certezas, la familia haciendo una acusación, todo un contexto político importante. Gabriela me lo quiere llevar a un terreno que lo vamos a tratar con Chile. Te quiero escuchar, Gaby. Santiago Maldonado es un chico del Bolsón, artesano, que fue a la comunidad mapuche donde habían problemas en ese momento, que estaban atacando a vehículos, tirando piedras. Y ahí hubo una intervención muy poco feliz para empezar por parte de la gendarmería, que es... en el momento que eso sucede, obviamente se tenían que haber tomado un montón de recados que no se tomaron, tales como filmar todo, llevar drones, todo lo que haga falta primero para que el que va a reprimir sepa que lo están controlando y segundo para que se pueda dar cuenta exactamente de lo que pasó. Parece extraño que no haya pasado eso porque según fuentes que yo consulté de gendarmería en la zona, teóricamente algo de esta naturaleza se filma de todos modos y la filmación no apareció. Las fuentes de gente que vinculado a los movimientos aborígenes, vos sabés que yo estoy bastante vinculado a eso, es que efectivamente el chico cuando salen corriendo perseguidos por la gendarmería, él no se anima a cruzar el río, se queda ahí, se entrega, ahí lo golpean fuerte y lo cargan en un camión. Esta es la versión más cercana que yo pude encontrar de gente que para mí es absolutamente confiable, que no son los chicos del RAM. A mí me parece que ahí Patricia Bullrich no actuó correctamente, es decir, ella tendría que haber inmediatamente separado a esa gente, pero inmediatamente, y tenía que haber hecho una investigación mucho más fuerte y no salir a cubrir como hizo de entrada. Vos fijate que el propio juez, cuando pone su primer parte o declaración del juez, dice que no está demostrado que la gendarmería bla, bla, bla. No está diciendo no fue la gendarmería. No está, claro. Ella está abriendo un paraguas, porque sabe que algo pasó. Como que no está demostrado. Entonces me parece que acá lo más probable realmente es que esto que dicen que pasó sea lo que pasó, que el chico seguramente, lamentablemente, debe haber muerto y lo deben haber dejado escondido en algún lugar y va a ser muy difícil encontrarlo. Gaby, quiero escucharte. Me parece que es un tema de toda la sociedad, pero como estamos divididos en historias, mezclamos todo y tenemos varias personas desaparecidas en la democracia, inentendiblemente todavía, porque hablamos de Julio López como algo del olvido, pero no lo tenemos. Y hace 10 días que este chico no aparece. Vos me decías que acá hay un conflicto mayor. Claro, porque la verdad es que, a ver, toda esta lucha por las tierras, por el lugar de pertenencia de nuestros pueblos originarios, pero lo primero que hay que ubicar es que el pedido que hacen los mapuches no es un pedido en Argentina, en realidad es de Chile. Claro.
Entonces, la verdad es que esto tendrían que hablarlo ambos estados, Chile y Argentina, porque lo está absorbiendo Argentina, pero en realidad el que tiene que ocuparse de las tierras de los mapuches es Chile. Entonces esto realmente tiene que llevarse a un... Gabriela, perdóname que te interrumpa, no me gusta hacerlo, aunque lo hago bastante acá a veces, pero yo viví la época donde se empezaba a juzgar quién era el desaparecido, en qué estaba el tipo. A mí me importa un bledo quién era Maldonado. Entiendo. Y si el reclamo de los mapuches es justo o injusto, a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que importa es que desapareció una persona y eso no puede pasar en la Argentina en democracia. Después, si el chico era bueno o malo, eso lo veremos después cuando aparezca. Pero vos al ponerte a hablar del problema si los mapuches son de acá o de Chile, estás entrando en un terreno que no tenemos que entrar. A ver, dejá completar. Yo son dos cosas distintas. Digamos, yo no estoy juzgando, uno puede ir a defender y ponerse a defender lo que cree que es defendible. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es que para que no sigan ocurriendo estas tremendas desapariciones de personas, hay algo que el Estado argentino tiene que hacer junto con el Estado chileno, y es ordenar una cuestión que viene con un reclamo, que hoy ese reclamo se ha convertido no solamente en violencia, sino en la desaparición de una persona. Entonces, si esto se trata en un convenio bilateral o en un trabajo bilateral que tiene que hacer Argentina con Chile, entonces, digamos, no van a seguir apareciendo reclamos con estas características. Claro, vos lo llevas a que no se va a repetir el problema. ¿Cómo se trata el reclamo, Gabriela? Yo lo que pregunto es cómo hace 10 días que no podemos saber algo de un ciudadano argentino. Eso no justifica, yo estoy más por lo que dice Levina, no justifica ningún tipo de desaparición. Yo creo que hay que ser muy prudente acá cuando se habla, por la historia de este país y de este continente, de separar la desaparición de personas, inaceptable en democracia, no solo de este chico, también de López, también de Miguel Bru, desapareció en el 93, también de Arruga, desaparecido hace 5 años y enterrado como NN, finalmente apareció el cuerpo enterrado como NN. Otras desapariciones que tienen que ver seguramente con cuestiones como trata de personas, como Marita Verón, o María Cash, o Sofía Herrera, o Florencia Penachi. Vos ahí lamentablemente sabés cuál fue el camino. Está bien. Trata de personas, pero acá no sabés. Lo que digo es, no nos agarremos del contexto de la justificación de porque hay un conflicto mapuche está permitido que desaparezcan. Ahora, punto aparte. No es lo que dije yo. No, está bien. No digo es lo que digo. Yo lo que digo es que está todo tan desordenado que cuando, digamos, todos estos reclamos fueron tomando actos de enorme violencia. No es que hay un Estado que lo ordenó antes. Pero eso no justifica la desaparición de nadie. Pero yo no estoy hablando de justificación. Como tampoco es entendible, estoy hablando de una responsabilidad que estemos 10 días de sin tener noticias certeras. Es imperdonable. Ahora investigan algún cabello, una soga, ¿no? Sí, aparecieron algunos rastros que podrían ser analizables de ADN, sí, también se pueden comparar con los de algún familiar de este chico. Pensá que también hubo un tema de derechos y de cultura ancestral, hubo que hacer toda una discusión para poder registrar, que es lo que todos queríamos, el lugar donde estaba la reserva, de algún modo, donde estaban estos mapuches, con mucho respeto, con mucho cuidado, que fuera la prefectura y no la gendarmería, por obvias razones. Entonces eso demoró un poco. Desgraciadamente, este proceso que estamos todos muy pendientes, coincido con lo mismo. Lo que acá ocurre también es una lectura política que desgraciadamente, en las vísperas de las elecciones, de vuelta ha puesto la cosa en River y Boca. Si a esta desaparición se la tiramos al gobierno. No, el tema es que tenemos que saber qué pasó. Hay que salir de esa trampa. Exacto, sin preocuparnos si hay una elección. La responsabilidad del gobierno. Claro, la gendarmería, qué rol tiene, si tiene, si no tiene. Gustavo y Diego. Una cosa es responsable, otra cosa es ser cómplice. Hay obvio, que establecer Gustavo eso. y Diego. A ver, es cierto que hay que salir del Boca River, pero lo que pasa es que el primer discurso del Estado en boca de sus funcionarios fue realmente muy poco feliz, Claudio, muy poco feliz. Digamos, lo primero que tenés que hacer es ver qué es lo que pasó en vez de condenar supuestamente al grupo mapuche. De hecho, hoy cuando habla el presidente de la Nación, lo primero que dice es, bueno, no nos están colaborando ni el grupo mapuche ni la familia. Quien ha hablado con la familia sabe que no es cierto, la familia se puso adelante la búsqueda. Y lo que hizo el gobierno de impulsar una supuesta aparición. La verdad es que si aparece un video, antes de que cualquier funcionario del gobierno salga a darle cierto crédito, a decir, ojo que en Entre Ríos parece que está, no es muy difícil,
llaman a cualquiera de sus familiares, le dicen, mira, tenemos un video. ¿Es este? ¿Pueden ¿No es? venir a verlo? Eso no es. Rápidamente, los familiares, como nos dijeron a nosotros, los periodistas que lo llamamos, inmediatamente dijimos, che, hay un video. Eso no es. Te dicen, a ver, no, ese no es. Y se acabó. Diego, bueno, una operación, pero una operación que nosotros no podemos permitir que la haga el gobierno. No podemos permitirla, estamos de acuerdo. Me sumo a este tema y creo que está bueno también para la gente en 2 líneas contarlo un poco brevemente. Me parece que no es un detalle menor, para mí sí es importante el origen de todo esto. Las tierras donde habitaban los mapuches que están ahí viviendo, se las vendieron al empresario italiano Luciano Benetton. Y a Joe Lewis también. Y a Joe Lewis, amigo del presidente de la nación, donde ha parado, donde ha dormido el presidente. Digo por los intereses, no es Boca River, pero es hacia quién o a quién responden. Entonces, le venden las tierras a Benetton, a Lewis, quieren desalojar a los mapuches cortan la ruta que une Chubut con Chile, y ¿qué hacen? La gendarmería o el país o la nación o la política no analiza la situación. Si los terrenos es propiedad mapuche, si se está bien vendida, está mal vendida, a Lewis y a Benetton. ¿Qué hacen? Van y reprimen a los mapuches. Mandan a la gendarmería, 1 de agosto van y reprimen a los mapuches. Y ese 1 de agosto, cuando mandan a reprimir a los mapuches, y en algunas declaraciones dan a entender que la guerra de este gobierno y de este país es contra los mapuches y no con los que vienen de afuera. ¿En qué año se vendieron, Diego? ¿En qué año se vendieron las tierras? En vez de analizar... ¿En qué año a Benetton y a Lewis? Te dije lo siguiente. Si en vez de analizar si están bien o mal vendidas esas tierras, ¿escuchaste lo que dije? Si están bien o mal vendidas esas tierras, directamente a reprimir a los mapuches. Ese 1 de agosto, cuando mandan a reprimir a los mapuches, a nuestros hermanos mapuches, es cuando desaparece Santiago. Entonces, analizar por qué mandaron a reprimir, por qué no hay imágenes y dónde está él. Fue la última vez que se lo vio. El tema de las tierras es un tema muy complejo que fue muy mal manejado por el gobierno anterior, porque la ley, en principio, la idea era buena, que era que la gente, por ejemplo, el caso de Félix Díaz y otra gente que vivía en tierras que eran fiscales o que eran tierras que habían sido en su momento adjudicadas a ellos, no se las pueda sacar y se hacía una especie de lo que sería una cautelar. No sale de ahí esta gente, no se la puede sacar, se paran los juicios y no se saca hasta tanto se haga un relevamiento para ver si efectivamente ellos estuvieron allí desde antes y demás. ¿Cómo se utilizó? Justamente a propósito, es en lugares donde no existían aborígenes, o hacía años no estaban, se ponían aborígenes, con lo cual sería romper la cautelar por el sentido inverso. Pero además, en ciertos lugares, las tierras fueron vendidas, y son tierras vendidas desde más de 100 años. Por lo tanto, el que está ahí tiene derecho, y mientras la ley no diga lo contrario, tiene derecho a usarla hasta el último día. Y si el Estado dice, vos tenés que irte porque las voy a incautar, y te voy a pagar lo que corresponde y voy a poner a los mapuches porque siempre viven ahí, es otra historia. Pero hasta tanto el Estado diga esta tierra tiene que ir para tal lado, nadie tiene derecho a meterse adentro. Otro tema importante que vamos a tocar esta noche y que más allá de la paz o más allá de octubre nos importa a todos los argentinos es el dólar, los precios, la inflación y los créditos. Macri habló con Santiago del Moro de este tema también. Informe. Superinflados. A pesar de que el número de inflación de julio no cayó para nada mal en el gobierno, las subas de los precios en los supermercados vuelven a exasperar a los ciudadanos. 1,7 el índice de julio, la inflación nacional de julio. Sorprendió ese dato porque lo esperado era una inflación de alrededor del 2%. Los supermercados admitieron que se han producido subas del orden del 5%. Lácteos es el que mayor incremento se vio, 10% promedio, y aceites y artículos de limpieza. Aceite, todas esas cosas, está todo por las nubes, no se puede comprar más nada. No entra a las góndolas y ve que la verdad que no damos abasto. El argumento que dicen los supermercados es que esto es producto de la devaluación. La inflación del año de cara a esa meta del 17% que tiene puesto el gobierno para este año. Sí, con el mes 7 incluido, estamos en 13,8%. Los aumentos de los precios esta vez no tendrán que ver con el verdolaga, que anda un poco alborotado. Nosotros solo controlamos que no se creen problemas que pongan en peligro la estabilidad mundial. El dólar superó otra vez los 18 pesos. La suba del dólar complicó a los tomadores de los créditos hipotecarios.
hipotecarios. El Banco Nación intervino contundentemente para auxiliar a más de 10.000 beneficiarios de créditos hipotecarios. Han tomado una actitud ante este movimiento de extensión del plazo a 40 años. Cada 2 minutos una familia, y en un mes va a ser cada 1 minuto, que accede a la vivienda propia. ¿Por qué? Porque alguien que le presta a 30 o 40 años. Creo que es lo importante que es para una familia la vivienda propia. Nacho, ¿cómo está el combo? 17.99 el dólar, 1,7 la inflación y los precios que no están contenidos en ese número de inflación, parecía más. Sí, en realidad para mí hay que ser un poco cuidadoso cuando se habla de la suba de precios en supermercados, porque ahí se puede tomar aisladamente algún producto que por cuestiones estacionales puede subir siempre muy por encima de la inflación. En realidad el dato para mí importante de julio fue que los alimentos subieron 1,1%. Es muy bajo con respecto a lo que venían creciendo. El dato de la inflación general es muy bueno, de 1,7, porque algunos estaban esperando más. Pero de fondo hay un indicador que al Banco Central le preocupa mucho, que es el de la inflación núcleo, que es poco conocido, pero en general refleja la tendencia de los precios, ¿no? Cuando se sacan los efectos tarifarios o los aumentos estacionales. Fue de 1,8% en julio y el Banco Central no puede lograr que quiebre el piso de 1,5. No se puede domar. Exactamente. ¿Y qué es lo que está mostrando? En realidad, ¿qué hay detrás de ese indicador? Es posible que ya se haya visto el impacto de la suba del dólar en los precios durante julio y que esto pueda continuar en agosto. Eso para mí es una señal de alerta bastante importante que está mirando de cerca el Banco Central. ¿Y el dólar, Luis? El dólar fue una gran macana que cometió el gobierno. Todos se lo adjudican a que Cristina puede ganar las elecciones. No es cierto. El dólar empezó a subir antes, cuando la AFIP sacó una resolución que los fondos de inversión extranjero, que estaban ganando mucho dinero, habían entrado al país, iban a pagar una renta financiera, un impuesto financiero. Inmediatamente levantaron anclas, hubo fondos que compraron $1.000 millones por día y empezó a subir el dólar. Entonces la AFIP, ¿qué hizo? Por orden del gobierno, suspendió la norma. Está suspendida, está cortada. No rige. No, suspendida. Suspendida. Que es como que rija para el tipo que tiene la plata acá. Sí. No va a esperar a ver para qué lado cae la moneda si algo está suspendido. O se deroga o rige. Entonces, en esa suspensión siguieron sacando los dólares y traccionaron atrás a la gente local. ¿Por qué? Porque el dólar empezó a subir muy por encima de los que daban los activos en pesos, las LEVAC, los plazos fijos y todo, y se fueron al dólar. Lo que la gente olvida, que es un pésimo negocio en el dólar, es que el banco tiene una diferencia de 40 centavos entre el precio comprador y vendedor. Y el vendedor. Cuando vos vas a comprar dólar, te lo venden a 17.99. Claro. Cuando ese dólar se lo querés llevar al banco el mismo día, te lo compra a 17.49. Es decir, que para que el dólar iguale al plazo fijo, en vez de subir el 2, tiene que subir el 4. Déjame que le quiero preguntar, se suma aquí Gervasio Muñoz, que es titular de una ONG, Inquilinos Agrupados. ¿Cómo está, amigo? ¿Bien? Bien. Lo escuchamos a Macri que le dio una noticia a Santiago del Moro llamativa, ¿no? Sí. Cada 2 minutos o 1 minuto en breve, una persona se puede comprar una vivienda en un país tan sensible donde el tema del alquiler hace que mucha gente tenga que vivir casi toda la vida pagando un alquiler sin poder ser propietario. ¿Eso es así? Es así. No, la verdad que no sé de dónde sacó el presidente los datos de que cada 2 minutos se compra una vivienda. Lo que sí yo sé es que las familias que alquilamos vivienda, una vez que entramos a la rueda del alquiler, es muy difícil salir, es muy difícil ahorrar. Hoy representa el 60% de un salario el precio de un alquiler. O sea que pagar una cuota es imposible, impensado. Es imposible porque además somos aquellos que nos mudamos permanentemente y que dejamos los ahorros permanentemente en las inmobiliarias. Y creo que también hay que empezar a discutir de otra forma el problema de la vivienda. No solo el problema de la vivienda se arregla con créditos hipotecarios, creo que hay que empezar a mirar un poco, de forma un poco más integral el problema. Y creo que si el valor de la vivienda aumenta permanentemente, si el valor de los alquileres aumenta cada 6 meses, hoy un 15%, o sea, anualmente aumenta muy por encima de la inflación y de los salarios. ¿Hoy te lo retocan cada 6 meses? Sí, a pesar de que está prohibido aumentar el precio de los alquileres por una ley muy vieja del 91, en realidad se aumenta cada 6 meses y por eso
nosotros creemos que en realidad para empezar a resolver el problema de la vivienda y para que el horizonte ese de tener una casa propia se empiece a acercar un poco más, lo que hay que empezar a regular es que el precio de los alquileres no aumente por encima de la inflación del salario, porque si no, no hay forma de que 7 millones de personas en el país que hoy alquilamos la vivienda... 7 millones de inquilinos. 7 millones que sube año tras año. Ajá. Más allá del crédito hipotecario, más allá de la construcción de viviendas, la cantidad de inquilinos aumenta porque el crédito no resuelve, porque la construcción no resuelve. ¿El crédito cuánto te da? No te da el 100%. No, te da el 75, el 80, pero además lo que sucedió con el aumento del dólar fue que... Lo que pasó con los créditos fue que el gobierno, cambiar los plazos. Es lo que siempre decimos respecto de tirarse tiros en los pies, porque el gobierno hace el anuncio con bombos y platillos respecto de la salida de los créditos hipotecarios a 30 años y en pocas horas tuvimos la noticia en la Argentina respecto de la devaluación y la suba del dólar, con lo cual... Muchos que habían tomado ya el crédito y tenían comprometida una propiedad, es decir, vos tenías ahorrados X cantidad de pesos y ya habías visto una propiedad que, transformada a un dólar a, no sé, 16 y monedas, te alcanzaba para comprarla. En 48 horas habías perdido el 20% de tus posibilidades de comprar. Entonces, ¿qué salió? El gobierno a anunciar que los créditos aumentaban el plazo de 30 a 40 años, pero fue un paliativo para esta situación. La pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar después? No quiero hablar de las elecciones. ¿Qué va a pasar con el dólar en el futuro? Estaba haciendo la cuenta, se vendieron 240 casas en lo que va del programa, así que bien, siguiendo lo que dijo el presidente. Claro, van 240. Vuela. Ahora, lo que digo es, el Banco Central intervino 1.500 millones de dólares esta semana, ¿no? 300 millones hoy, 300 millones ayer, 580 millones el miércoles, 200 millones el martes, fecha especial, elecciones, etcétera. Me gustaría, un economista, no sé, Luis, ¿qué puede pasar en el futuro con el dólar? Porque si hay tanta presión, hay preparado los créditos. 1000 para el lunes. Mirá, la bolsa tuvo un salto ayer y hoy espectacular. Creció la bolsa, sí. Muchísimo, muchísimo. Yo te digo, el tema del dólar, la bolsa está negociando la mitad de lo que negociaba antes porque se fueron los extranjeros. Este es el grave tema del dólar. Los extranjeros, cuando traían los dólares de afuera para jugar en el mercado local, lo alimentaban. ¿Qué va a pasar después? Yo creo que va a haber tranquilidad porque el dólar tiene un límite de suba. Pero respecto a acá hay un problema más grave que el lo que plantea Gervasio. Él dice que los alquileres aumentan cada 6 meses. No, aumentan todos los meses porque las expensas son entre el 50 y el 60% del alquiler. Y no es negocio ni para el que alquila ni para el inquilino el alquiler hoy. Porque los convenios, los gastos, todo lo que lleva las expensas, te convierten en inquilino de tu propio departamento. Claro, esto es lo grave. Pagás el alquiler y pagás las expensas, que es la mitad. En realidad hay que hacer una aclaración. El que paga las expensas no es el propietario, es el inquilino. Por eso te sube todos los meses a vos. Por eso digo que para el propietario, sí es un buen negocio tener una vivienda en alquiler porque el inquilino le paga. No creo que sea negocio para nadie porque él paga. Bueno, se trata de creencias. En la ciudad de Buenos Aires se trata de datos reales. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 habitantes. Nunca en los últimos años se ha construido tanto como sucedió en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y que está todo vacío? Pero eso fue lo que sucede, una vivienda cada 2 personas en Capital Federal. O sea, y cada vez más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Cuando hay un propietario que ya no tiene una vivienda, que tiene 10 o que tiene 50, ¿es porque es un mal negocio? No, vamos por... Pero eso sí, te lo contesto. En las grandes urbes que tienen, por ejemplo, San Isidro quedó limitado y se expandió hacia el Tigre, porque no se puede construir más. Ahí el metro cuadrado va a valer cada vez más y cada vez va a ser más negocio. En la Capital Federal, el metro cuadrado cada vez va a valer más y cada vez va a ser negocio. En Florencio Varela, el metro cuadrado cada vez va a valer menos. Depende la zona. La pregunta es ¿por qué un propietario elige comprar, yo estaba discutiendo tener 100 viviendas? ¿Porque es un mal negocio? En el último tiempo te puedo asegurar... la concentración de la cantidad de propiedades te puedo contestar en pocas propiedades fue en los últimos años. Te voy a contestar algo. Cuando cayó el corralito, la gente dejó creer en los bancos y pasó todo a ladrillos. Y el metro cuadrado acá pasó a ser más caro que en Europa, que en cualquier parte del mundo, porque no existía más refugio del plazo fijo. Exacto. Esa es la primera falacia. Ahora, el que hoy compre viviendas como inversión en la Capital Federal está
loco. ¿Para Te lo alquilarlas? digo así. Para alquilarla. Está loco. Porque un bono Bueno, el banco en dólares, déjame terminar. Un bono en dólares, el Bonar 2024, te rinde el 5,5% en dólares anual y no pagás impuesto, no pagás expensa, no te comes juicios laborales, no te comes nada. Ignacio, ya voy, hablar Beato. mal de los créditos hipotecarios me parece que es una de las medidas que está mostrando ser más exitosa. Los bancos están colocando 35.000 millones de pesos a lo largo de este año, justamente como una solución para los inquilinos, que vos decís que representa el alquiler el 60% dentro del sueldo. Bueno, la cuota de un crédito hipotecario no puede superar el 30% del sueldo. Por ese lado es una solución. Sí, También la suba de empezó con el salarios que está 25, viendo empezó con el está 25. superando Empezó en el mecanismo de 25. indexación que Y tienen lo tuvieron esos que pasar al 30. Claro. Empezó en 30 años, lo tuvieron que pasar a 40. Hay historia de créditos No, pero hipotecarios. justamente los bancos te están mostrando que no hay aumento de morosidad. Por ejemplo, en este momento no hay aumento de morosidad a pesar de que tuviste una inflación del 40%. En 10 años. Y tenés un stock de 88 mil millones de pesos. Lo que pasó en los 90, lo que pasó con la 1050. Este crédito es copiado del modelo chileno, ¿sí o no? Sí. En Chile está el movimiento de deudores hipotecarios. ¿Sí? ¿Saben Gente por que no qué? pudo. Gente que no pudo pagar el crédito hipotecario. Está bien, pero siempre las hipotecas es el nivel más bajo de morosidad, es en las hipotecas, siempre. Yo alquilo. Por supuesto que como todo inquilino de este país, me gustaría tener la casa propia. Pero tengo que tener 400.000, 300.000 pesos ahorrados y después, cuando vas al banco a pedir un crédito atado a la uva, vos sabés cuánto vas a pagar la primera cuota, la segunda ya no la sabés. ¿Qué es lo que pasó? Lo que decíamos recién. Exacto. Entonces, hay un problema mucho más grave, que es que todos los meses dejamos más de la mitad del salario en el precio del alquiler. Ahí es donde tenemos que empezar a resolver las Ya cosas. seguimos, esto no termina. Después de esta brevísima pausa, más intratables en este viernes por la noche de América. Ya venimos. Monoprocesado. ¡No! El cuñado de Julio De Vido recibió la peor noticia de parte de la justicia. Fue embargado en 22 millones de pesos y trasladado al penal de Ezeiza. Parece que no fue tan convincente en su declaración indagatoria de hoy. Con una fuerte custodia llegaba a los tribunales de Retiro para declarar ante el juez. Comenzó muy arrogante diciéndole al juez y a la fiscal, les voy a explicar quién soy. El rey ha regresado. No quiso responder preguntas Minichelli, solamente dijo que es inocente. ¿Dónde va a estar dentro de 2 años Minichelli? La asociación ilícita tiene de 10 años para arriba, así que tendría que estar preso. Como si todo esto fuera poco, no le quedó otra que admitir que él es uno de los protagonistas de los audios de la polémica. Las escuchas del mono. El juez le hizo escuchar justamente un audio. ¿Qué dijo el cuñado de Julio De Vido? Esa no es mi voz. Son 600 CDs que tiene la justicia. Ahora te deja 30 lucas. 1000 latas son 30 palos. Cortita la ducha. Yo les cambio el BL de origen. Le pongo a la sociedad y le pongo el DESPA. Le cambio el BL. El sistema de María, la marítima, en origen en China o en Miami, de donde venga, lo cambio de puntera a puntera. Esa no es mi voz. Un peritaje auditivo que hizo Policía Federal confirma que la voz en las escuchas telefónicas se trata de Claudio el Mono Minichelli. La voz es como una huella digital. Esa no es mi voz. Finalmente, el cuñado de Julio De Vido reconoció que es su voz la que figura en escuchas telefónicas. Nunca está solo el cuñado cuando para hablarme me cacha. Esta no es mi voz. Eso es verdad. Esta no es la mía, pero no tuve la misma suerte. Bueno, tenemos acá... Este es el procesamiento. El procesamiento del juez Zaginski a el Mono Minichelli, que está muy complicado. Era la voz. Sí, era la voz. Eso fue una pericia de voz que se hizo con Z y saltó que de forma categórica las escuchas es la que aparece el Mono Minichelli. Está en Ezeiza, lo trasladaron y ahí, en ese papelito que tenés vos, el juez Zaginski dice cómo accionaba la banda, porque no era solo Minichelli, era despachante de aduana, dice que detectaban contenedores bloqueados, el tipo veía, había un problema, bueno, les cambiaban el quit, les reinsertaban en canales oficiales, le pagaban una coima de $70.000 por cada contenedor, se llenó de plata, fortuna tuvo que hacer. Minichelli y La Borda eran los intermediarios y los pagadores de la coima eran empresarios textiles, que todavía acá no está. Todavía no figura pero yo aquí. creo el siguiente paso en la investigación es que se avance en qué empresarios textiles
ponían la platita para acelerar los contenedores. Los que recibían la coima, si está acá, eran Mauro del Mastro, jefe de la terminal número 5 del puerto, y Vanessa Calamante, que era despachante. Pero insisto, el próximo paso es ver quiénes ponían la platilla. Y yo creería que el próximo paso también tendría que ver con de quién dependía la aduana, que era del señor Echegaray, porque no se olviden que cuando el juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, libra las 11 órdenes de captura, primero capturan a 7, 4 permanecían prófugos, después se recapturan a 2, uno de ellos era uno de los titulares de aduana que había sido puesto por Echegaray, que es el órgano, digamos, de contralor o de quien depende la aduana. Entonces, a mí la verdad me llama tanto la atención en la Argentina que todas estas investigaciones vinculadas con corrupción, que están absolutamente relacionadas con el rol de la AFIP en ese momento, que era el señor Echegaray, no solo que tienen un freno, en la mayoría de las causas en las que Echegaray estuvo involucrado fue sobreseído por la justicia, con lo cual hoy es difícil porque muchas de ellas son cosas juzgadas. Renato, ¿cómo sigue esto? Por supuesto que hay veda y hay muchas asociaciones que uno no puede hacer, pero el lunes este tema se reabre porque no es un tema menor. Este hombre que dijo, no es mi voz, no soy yo, no tengo nada que ver, está muy comprometido. Claro, además tiene todo el perfil de las personas que van a ir en cana en este país. ¿Y cómo es la vida cuando te viene la mala, no? Porque este era un personaje de los medios y de la noche. Era empresario de medios. Y desde marzo en Chapadmalal, desde marzo, confirmado, ¿no? Se había casado con una chica muy bonita, habían ganado el showmatch. ¿Viste cuando te viene la mala? No, le pagó el call center. No, bueno. Rato, no. Pero cuando viene la mala, te viene todo junto. Te viene toda junta. No, y además, no tenía tarjetas, todo pagaba en efectivo. ¿Vos empezaste el programa con la mafia de la salada? Sí. Él representa a la mafia de la aduana aduana a 9 pesos cuando en el mercado paralelo estaba a 15. Claro. Esta es la otra maniobra. ¿Cuál es la figura asociación ilícita? Contrabando y asociación ilícita. Yo te quiero recordar, en base a lo que sea Débora, que en este país, obviamente, yo coincido, tienen que ir para arriba, además de los empresarios. En un año se importaron 40.000 kilos de efedrina. Claro. Y no pasó absolutamente no pasó nada. Y eso pasaba por la aduana, y eso pasaba por la FIP, eso pasaba por Echegaray. Argentina, en un año, importó 88 veces más efedrina que Italia. Claudio, ¿cómo sigue esto? El lunes, por supuesto, que es un gran día, ¿no? Es un gran día para empezar. Ahora Minichelli, como contó Johnny recién, va a ir al penal de Ezeiza, pero al hospital. Va a estar 48 horas ahí y todos su destino arrancan de final ahí. va a ser hacerle compañía al contador Manzanares en Marcos Paz. Parece que ¿no queda en Ezeiza? No queda en Ezeiza. No queda en Ezeiza. Así que empezamos a multiplicar los clubes de detenidos de la corrupción. Además, imposible acá pedir, Úrsula, una excarcelación. Porque cuando vos te profugás... Porque él estuvo años prófugos, con los cuales los antecedentes en la justicia no son los mejores para que puedan evaluar en todo caso alguna suerte de beneficio. También recordemos que tanto él como La Borda y el famoso Mr. Corea tienen un embargo de 22 millones de pesos, que es un número no menor. Obviamente lo que se le viene a Minichelli, si cayera él solo o en todo caso, esto que decía Reato, los personajes que son los más posibles de ser detenidos durante un tiempo prolongado, se espera que hable. Obviamente él hasta ahora no está diciendo nada. Se mantuvo una negociación. Va a tratar, claro, hay una negociación que está trabada hoy por hoy y está los jugando encubridores. La carta médica. Porque este hombre jamás usó una tarjeta de marzo a esta fecha. Gómez Centurión denunció que hubo una mafia de importaciones simuladas por 14.500 millones de dólares. Lo de Mr. Corea. Claro. ¿sí? Esta persona que generaba importaciones falsas y de esa manera conseguían dólares tipo de cambio oficial que no lo conseguía nadie. ¿Cuánto curro, Gaby? Este hombre no podía usar tarjeta, entonces se está investigando también quién le suministraba dinero porque pagaba alquiler, iba a bailar a Mar del Plata. Nadie lo veía, ¿eh? Claro, digamos, él Nadie tenía una vida muy libre en Chapadmalal. Sí, de amigos. De no estar escondido, no era la típica figura de un prófugo, pero la verdad es que se manejaba en efectivo, con lo cual también es un poco complicado haberle podido seguir el rastro. Qué de cosas raras, ¿eh? Abrimos y cerramos hablando de lo mismo, corrupción, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que plantear, por lo menos desde nuestras casas, todos los argentinos, es qué vamos a hacer con la corrupción. Porque está en todos los lugares, en todos los lugares. Y es tan grande que uno no sabe si combatirla o sumarse, ¿no? No, lo que dice... Hay otra vida, ¿no? Que no es esta. Reato, avísame,
No, pero eso no te lo puedes pasar esos términos, Seferino. Avisar, Reato. No, el mono... No, es un chiste, ¿no? El mono nos enseña que al final la pagan. Exacto. Porque yo lo admiraba al mono, decía, semejante esposa, ¿no? La mona Lo queda, veía en los bares, por Mirá, acá cerca. mirá dónde terminó. Bueno, el domingo es un día muy importante exitoso, ¿no? porque el domingo tenemos que votar, más allá que son pasos, que son internas y que lo definitivo está en el mes de octubre. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para el día domingo en un país donde todo el mundo trata de truchar y trata de confundir. Ahí lo tenés en las placas. Ahí ¿Con tenemos qué en las documento placas. puedo votar? A ver, ahí está. Todos los tipos de documentos son válidos para emitir el voto. Correte, Débora, que no veo. Solo se permite votar con la misma versión, con lo que Con la que figura en el padrón o con una posterior. Una posterior. O sea, yo encuentro un documento que me robaron hace un mes, ese y tengo uno nuevo, ese no sirve. Exactamente. Bueno, a ver, ahí otra. tenés otra recomendación. ¿Es obligatorio? Sí, porque se llama primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Ahí está, como parte de su nombre lo indica. Las pasos son de carácter obligatorio. O sea, el domingo hay que ir Hasta una edad. Sí. Hasta los 70 y de los 70 vos vas. Yo voy a ir, es optativo. Si no aparezco en el padrón, ¿puedo ser incluido en el día de la elección? No, solamente se va a poder votar en la mesa receptora de votos en cuyo padrón figure inscripto el elector. Exacto. Y para no votar hay que tener 400 kilómetros de distancia, ¿no? Exactamente. Y ahí están considerados los electores, los argentinos nativos, y por opción desde los 16 años. Esto se cambió, ¿te acordás? Hace poco tiempo, era 18, bajó a 16, y los argentinos naturalizados desde los 18 años. Perfecto. Bueno, esto es lo más importante para tener en cuenta. Recomendaciones, ahí está. Si tengo 15 y cumplo 16 el 22 de octubre, ¿puedo votar en las PASO? Sí, porque quienes cumplan los 16 años hasta el 22 de octubre de 2017 serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias. Bueno, gracias a todos, chicos. Un gusto, Gaby. Gracias por venir. Pablo. A la cama, El Pablo. domingo el país elige y a las 9 de la noche Santiago del Moro va a tomar el comando del País Elige aquí en América con todo su equipo. Muchas gracias a los amigos de La Dorita por el catering, riquísimo como siempre. Buen fin de semana. No se olviden que el domingo hay que votar y como dijo el mono, esta no es mi voz. Ya viene Alejandro Fantino. Chau, chau.